Bien, continuamos con esta entrevista con el arquitecto, corrijo, Jorge Montalvo, pero bueno, son vecinitos, arquitectos e Así ingenieros, es. hablan el mismo lenguaje. Por supuesto, el arquitecto, para que el ingeniero trabaje, el arquitecto tiene que decirle cómo y dónde va a trabajar. Este, Jorge, hemos hablado de todo esto, pero también siempre hay piedras en el camino, siempre hay obstáculos, pese al crecimiento y pese a todo esto que vamos avanzando. Definitivamente el incremento de los materiales de construcción fue, y no sé si sigue siendo un tema de mucha preocupación, y ya para ese segmento que no tiene las facilidades de la asistencia oficial dentro de lo que la ley 189-11, bueno, pues, y ustedes mismos como constructores, evidentemente que este incremento de los costos de los materiales de construcción ha tenido alguna repercusión en ese segmento y en el caso de ustedes también. ¿Cómo sigue impactando o cómo ha impactado el tema de las alzas de los materiales de construcción? Mire, ciertamente, como usted dice, o sea, no todo es color de rosa, ¿verdad? Hemos tenido un sector que se ha dinamizado muchísimo, que ha crecido, que ha sido resiliente, porque todo el 2021 estuvo luchando con esas situaciones que se pensaba que iban a ser de un carácter transitorio y que probablemente ya, sobre todo la parte de todo el tema de la disrupción del comercio internacional, del tema de los fletes totalmente disparados. Se pensaba que ya a final del 2021, pues eso se iba a nivelar y que ya íbamos a arrancar un 2022 con cierta estabilidad. Ya estamos viendo que ese va a ser un tema de agenda del 2022, o sea, va a ser de los temas con los que va a tener que lidiar el sector. Y es por eso que nosotros entendemos que, por ejemplo, el año pasado, yo decía ahorita que una de las medidas más importantes que tomaron las autoridades fue subir el tope de la vivienda de bajo costo, precisamente porque va en auxilio de las familias que menos recursos Claro. tienen, y ya entonces al subirlo de 3.8 a 4.5, garantizaban que personas que se habían embarcado ya en su proyecto de vivienda y que contaban con el boniteo y pudieran seguir contando. Esa medida la planteamos, fue bien recibida por las autoridades y fue implementada y se convirtió en ley en agosto. Pero otra de las medidas que nosotros planteamos el año pasado y que quizás las autoridades en su momento dijeron, bueno, pero esto va a ser transitorio, quizás podemos esperar, era un tema de cómo atacar puntualmente el tema de la distorsión de los fletes. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, mira, yo pienso que pensamos que pudiera ponerse de manera transitoria que para el cálculo de los aranceles y del ITEVI de los bienes de importación, tú de manera transitoria tomaras el costo del flete prepandemia. O sea, Claro. porque estamos hablando para que la gente entienda que un flete de China, de donde vienen muchos materiales de construcción, que andaba en $2,000 el furgón, Subió cerca de 20. cerca de 20. Entonces, esto ha llevado a que muchas veces el furgón paga más de flete que de lo que trae adentro. Ha pasado con algunas cosas que ocupan mucho espacio. Insólito. Entonces, eso es insólito. Entonces, por eso decíamos, mira, aunque sea de manera transitoria en lo que esto se nivela, vamos a calcular el flete, por lo menos para fin En base a la impositivo. situación, en base a la Claro, tarifa son prepandémica. medidas puntuales. Esa medida en un momento nosotros la hicimos pública durante varios meses y fue muy bien valorada inclusive por el gobernador del Banco Central, que dijo, oye, pero esto ataca puntualmente el tema. Él lo veía inclusive como una medida atractiva, no solamente para el tema de materiales de construcción, sino quizás de manera más amplia. Claro. Entonces yo pienso que nosotros hemos sugerido esto, yo pienso que las autoridades es una de las herramientas que tienen y que posiblemente van a estar ponderándolo, sobre todo a la luz de que ya sabemos que esta es una situación que todavía seguirá por un tiempo. Entonces, nosotros debemos generar las condiciones, tiene que haber las condiciones para que el sector siga jugando su papel. O sea, esto que ha sucedido, este crecimiento que ha experimentado el sector debe mantenerse porque va en beneficio de toda la economía, porque al final la construcción es de las actividades que más derrame tiene dentro de todas las áreas de la economía. O sea, cuando la construcción va bien, gana la que Claro. cocina.
el que vende el material, el abogado que firma los contratos, el corredor inmobiliario, el banco que financia, o sea, son demasiados los sectores y el que colmadero abarca el colmadero que le donde fía. se le fía, y cuando hay pago, además de pagar, compran su pote, porque Claro, todo el que trabaja en construcción le gusta su claro, trago. claro. Entonces estas son de las medidas que nosotros hemos planteado, que yo creo que pueden ser una alternativa para tratar hemos planteado otras también, hay una, ahí Ay, están quizá las. al amigo ya yo no le guste, porque entonces no podría No, exhibir. porque no, pero es que es como le digo, o sea, ahí hay un tema de un factor externo, es una inflación que nos viene desde afuera y Claro. no podemos replicarla, o sea, a nivel interno tenemos que tratar de frenarla ahí a la puerta de la casa, o sea que yo pienso que es una alternativa y que la estarán ponderando. Igual hay otras, por ejemplo, nosotros hemos hablado, ahí está el tema de los activos reembolsables de distribución, que es un reglamento que están viendo la gente de la Superintendencia de Electricidad, en la cual las inversiones que hacemos los promotores cuando instalamos en un proyecto los transformadores, los postes de luz, todo eso, que son inversiones que luego le quedan a las EDES para ellos cobrar que entonces, según la ley de electricidad, eso se les reembolsaría a los promotores y nosotros no tendríamos que transferírselo a los clientes. Entonces es una forma de también otro impacto que tiene eso en el mismo precio de las viviendas que pudiera resolverse sencillamente con una aprobación de un reglamento que ya está ahí. O sea que son cosas, hay diferentes alternativas y yo creo que ahora queda estar con creatividad para ver estos temas. Nosotros tenemos unas autoridades que han sido muy receptivas con el sector, que han valorado la importancia que ha tenido el sector y son pro vivienda, o sea, el sector vivienda está en su mejor momento y es un tema de cómo paliamos estas situaciones, que esos retos que, sobre todo el tema inflacionario, que ya sabemos que es un tema que va a abarcar otras áreas de la economía y que nos va a impactar Claro. y que debemos buscarle alguna alternativa. Por ejemplo, para comparar el año prepandémico con el postpandémico, los aumentos, se podría decir como en qué porcentaje más o menos subieron promedio los materiales de construcción. Ha habido aumentos de todo tipo, o sea, hay materiales que han subido más que otros. Ahora, hay un índice, que es el índice de costo de la vivienda, que resume el impacto que tienen todos los materiales, Claro. la mano de obra y todo. Y es un índice oficial, porque lo lleva la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Para que usted tenga una idea, en el último año, de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, el último año calendario, el costo del metro cuadrado de construcción se había disparado un 15%. Wow. Cuando hemos tenido una inflación de un 8%. Pero si tú coges el año anterior, hay un porcentaje también importante porque es una situación que viene del 2020. Pero para tener datos recientes, último año, 15%. Entonces, ¿qué ese es el reflejo? El reflejo de alzas importantes en su momento en el acero, en el cemento todavía recientemente. Ese es un tema que uno siempre se dice, bueno, aquí tantas empresas de cementos y todo, y tendría un gran componente, no sé, importado, pero ¿cómo se explican el alza que ha experimentado el precio del cemento? La verdad que no, nosotros como promotores no lo tenemos claro. Sabemos que hay, al final el tema cemento es mucho, o sea, se produce con energía y la energía no ha tenido, aquí la energía no ha tenido ningún aumento importante, inclusive el mismo combustible. Se ha visto como las autoridades han subsidiado durante todos los últimos meses. O sea, el componente energético es muy alto en la producción de cemento, pero después tú dirías, bueno, después la materia prima muchas veces no paga arancel, o sea, la verdad no entendemos cómo ha habido aumentos tan importantes. O sea, recientemente creo que tuvimos un aumento de un 18%, estamos hablando en diciembre, pero ya había habido otro aumento ya a principios del año pasado, o sea, a principios del 21. Tuvimos aumento a principios del 21 y al final del 21. Y en resumida cuenta tiene que haber subido más de, bueno, la funda de cemento anda por los 450 pesos, 410, eso varía, ¿verdad? Si es directamente o es retail, pero debe andar entre 410 y 450 pesos y quizás prepandemia andaban por los 283 pesos, o sea, es un número importante. Importante. Es un número importante. O sea que nada, esas son de las cosas
que son importantes porque además la incidencia que tiene el cemento en otros subproductos. O sea, Hablé con un constructor que tú lo conoces, pero no podemos mencionarlo aquí por razones de que él no pidió eso. Y me dijo que un proyecto, pero ya proyecto habitacional para una clase mucho más alta, por el tema de la salsa y además de escasez de algunos materiales, aún ya tenía vendido en plano algunos apartamentos, de hecho devolvió el dinero y decidió pararlo. Eso, por esos componentes, obviamente para un sector clase media alta, así, ¿eso ha podido suceder frecuentemente? mira, nosotros en la asociación no tenemos mucha data de proyectos que se hayan paralizado. O sea, sí el impacto ha sido importante, los asociados lo manifiestan y nosotros a su vez lo hemos manifestado con las autoridades, se ha trabajado, pero fíjate que pueden haber casos puntuales que obedezcan a muchos factores. O sea, puede haber factores de escasez, puede haber factores de eso mismo, que unas ventas que tú tenías proyectadas se echaron para atrás. Pero en sentido general no pudiéramos hablar mucho de paralización porque ha habido un sector muy Claro, dinámico, o sea, y los números están ahí, o claro. sea, y esas son las cosas que no quisiéramos nunca ver llegar. O sea, por eso es bueno el tema de medidas preventivas, medidas que ayuden para que eso no nos toque a la puerta y no tengamos que estar con todas estas buenas perspectivas que hay, pues no empiecen a cambiar por alguno de esos factores y después no tengan que estar hablando, mira, pero ahora hay una paralización, o sea, ese es el tipo de cosas que no ha sucedido y a lo que no y queremos a lo que llegar. nunca queremos llegar. Ese 15% que dice estadística sobre el índice, eso evidentemente se transfiere al precio final de la vivienda, porque ni modo, ¿verdad? Claro, sobre todo es algo que va sucediendo paulatinamente Sí. y depende mucho el momento en que tome al proyecto. O sea, te tomó terminando el proyecto, te tomó a mitad de camino, entonces muchas veces te toma a mitad de camino, tú haces ajustes, lógicamente, pero también asumes una buena parte Ahí hay porque, un problema para el constructor claro, cuando es a mitad de camino, porque claro, ya tú claro, has vendido prácticamente claro, muchos claro. y tú no le puedes Entonces decir. ahí hay un tema de ponerse de acuerdo. O sea, los contratos muchas veces lo establecen una forma, pero al final el constructor que lo que va a querer es llevar a feliz término su proyecto y que esas personas que confiaron y que están montadas a bordo del proyecto lleguen a feliz término, entonces llega un tema de ponerse de acuerdo. Mire, yo tengo que hacer algún ajuste, pero yo estoy dispuesto a asumir tanto, usted asuma, o sea, y se dan ese tipo de dinámica. Pero sí, ciertamente tiene que haber un ajuste porque si no, los márgenes a veces no son lo que la gente creería y sobre todo a veces en un segmento de vivienda. Entonces tienen que haber ajustes. Y luego ya cuando tú estás armando un proyecto de cero y tú miras la estadística, ¿verdad? Y tú armaste uno hace 2 años o año y medio, tú hoy dices, no, pero yo ahora cuando estoy haciendo el presupuesto me cuesta un 15% más o me cuesta un 20% más que hace un año porque ahí está la data. O sea, Sí, entonces yo lógicamente cuando voy a armar ese esquema de precio, entonces viene un precio nuevo, tú ves, o claro, sea, es una claro, realidad. claro. Eh, Hay un tema que podría también un poco incidir ya en el incremento o un freno más en los proyectos, o por lo menos también aplicado para los adquirientes sobre todo y para ustedes mismos cuando tienen que ir a solicitar el financiamiento de un proyecto con el tipo de interés que ya va a tener el mercado. O sea, tuvimos tasa histórica nunca vista para ese desarrollo, pero bueno, ya eso fue por la pandemia, eso tiene un tiempo de caducidad, pero ya en los últimos 2 meses el Banco Central ha incrementado su tasa de política monetaria en 200 puntos porcentuales. Evidentemente, la repercusión en los tipos de interés de la banca comercial se va a reflejar y eso tanto para la adquisición, pero para ustedes también construir un proyecto tendrá algo. ¿Cómo tú vislumbras esa repercusión que puede tener? Ciertamente es otro de los grandes retos. O sea, yo diría que los dos retos importantes es el tema inflación, el tema costo y por otro lado entonces el tema tasas de interés. Venimos de ese mínimo histórico, ya vimos lo que eso generó, pero ahora hay que aterrizar otra vez en la realidad, en el día a día, ¿verdad? Que es la dinámica de los últimos años.
siguen siendo tasas muy atractivas, las tasas de préstamos hipotecarios. Este proceso se irá dando de manera paulatina, no es inmediato, o sea, se va ajustando poco a poco. Con los proyectos que ya muchas veces estaban preaprobados, personas que ya llegaron a tomar su financiamiento, hay muchas veces que habían tasas garantizadas por una cantidad de años, o sea que ahí no hay mayores inconvenientes, pero sí, ahora ese mismo tema trae ajustes, o sea, la gente, por ejemplo, el que podía tal vez financiar, iba a comprar, por decirte un ejemplo, una vivienda de 150 metros, de 3 habitaciones, pues ahora dice, bueno, mira, parece que la voy a poder comprar de 140 o de 135. Entonces viene la creatividad de los promotores para hacer un producto adecuado a las necesidades y a la capacidad de pago que tengan los adquirientes y ver cómo ajustamos el mercado a esa nueva realidad. Pero estamos confiados que ese ajuste no va a ser brusco y que esos aumentos de tasa tampoco van a ser demasiados. O sea, nos vamos a salir de los mínimos históricos y vamos a seguir trabajando con tasas de interés que yo creo que van a ser competitivas, sobre todo porque la banca se ha dado cuenta de la importancia que tiene el tema hipotecario, de lo que representa en sus carteras y del espacio todavía que hay de crecimiento. Para que ustedes tengan una idea, el promedio en América Latina de porcentaje de préstamos hipotecarios con relación al PIB anda por el 8%. Ese es el promedio en América Latina. Y en nuestro país andamos todavía por un 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimo espacio para crecimiento. O sea que seguirá cada vez más esas facilidades, ese buscar la manera de acceder a esos mercados. Entonces, estos son las enseñanzas que nos deja la pandemia. O sea, no, pero hay todo un mercado ahí de gente que quiere y puede comprar una vivienda. ¿Cuáles son las sinergias que tenemos que hacer sector público-privado y en el sector privado el financiero y el sector de los promotores y de los mismos industriales para que las personas puedan seguir teniendo acceso a la vivienda? Esos son los retos y esos son los retos que estamos dispuestos a asumir y que seguiremos propiciando esa sinergia para que podamos ir encontrando alternativas a esas tasas de interés. Pero son realidades. Del lado de la vivienda social ya vemos que hay subsidio a la tasa, que va a seguir facilitando, y eso seguirá siendo positivo, pero seguimos teniendo muy buenas expectativas con relación al sector. Es lo importante. Ustedes también tienen algunas actividades, ya la parte social, ¿verdad? Porque la responsabilidad social de cada sector, y bueno, tuvieron una actividad recientemente para que el público televidente nos ayude a entender realmente en qué consistió. Sí, mira, nosotros la actividad más importante que tiene la asociación ACOPROVI es cada 2 años la Mesa de la Vivienda. Okay. Y nosotros tuvimos nuestra 7ª Mesa de la Vivienda a final del año pasado, el 30 de noviembre. Tuvimos la participación de amplios sectores, la participación del propio presidente de la República, que nos honró con su presencia, y en la cual básicamente ACOPROVI presenta los logros de la gestión, logros recientes, pero también cuál es la agenda futuro. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí presentamos un tema muy interesante sobre el tema de queremos impulsar una nueva ley de alquileres. O sea, nosotros tenemos una ley de alquileres que data del año 55, que no ofrece garantía jurídica para ninguna de las partes. Y aunque, como usted comentaba ahorita, ciertamente todo el mundo quiere ser dueño de su vivienda, a veces es un proceso. Y a veces tú tener acceso a una vivienda digna no necesariamente significa tú tener que comprar la vivienda. O sea, también hay todo un mercado para la línea de el inmueble como alquiler. Sí. Entonces, una nueva ley de alquileres garantizaría. Pero yo hablo más de los sectores mucho más deprimidos, la gente que vive en qué sé yo, en lugares inhóspitos y sí, cosas, pero por eso ahí puede haber alquiler social. Sí, claro. O sea, hay países donde más del 70% de las personas que viven en una vivienda están alquilados. Claro. Entonces, nosotros queremos y vamos a ser muy proactivos y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la ley de vivienda. Nosotros preparamos un anteproyecto, se lo llevamos a las autoridades. Que lo que no garantiza, no hay una garantía, la actual legislación
de que personas puedan vivir, qué sé yo, hay gente que construyen unos apartamentos para renta que no necesariamente para Entonces venderlo. eso no tiene la formalidad, no Ok, tiene la seguridad, es una vivienda que uno no sabe las condiciones que se hizo. Y tú por los mismos 6,000 pesos que tal vez paga de alquiler en un sitio sin ninguna condición, pudiera vivir en una vivienda digna. Ahora, ya, tiene que haber alguien que haga esas viviendas y que tenga la garantía jurídica para ponerla en ok, alquiler. O sea, no es posible que el mercado de alquiler esté limitado a la clase alta o esté limitado a los locales comerciales, porque es donde tal vez aparece cierta garantía jurídica. mm, Entonces, es lo que queremos ampliar, ¿no? Y por eso claro. vamos a abocarnos a ese objetivo de conseguir una ley de vivienda. Y es Una entre ley de otros temas, alquiler. una ley de alquiler, perdón, la ley Ujú. de vivienda ya Ya está. se tiene, sí. Ahora, por ejemplo, de las cosas importantes es ya se está trabajando en los reglamentos de la ley de vivienda y vamos a tener supuestamente para el primer trimestre ya tendremos en operación el tema de la ventanilla única de construcción para agilizar todo lo que son los permisos de construcción. Eso para nosotros es muy importante. Se está hablando que para proyectos no complejos tú podrás tener una aprobación en 2 meses, proyectos complejos en 4 meses. Aquí para un proyecto a veces había que hablar de un año. O sea que todo eso son cosas positivas, todo eso son temas que vimos ahí, temas que vamos a seguir empujando y que vamos a estar monitoreando y que vamos a estar ofreciendo a las autoridades nuestra colaboración en todo lo que podamos, el expertise que Claro, tenemos en este tema de vivienda. porque al fin y al cabo ustedes tienen como industria, tienen una responsabilidad social y no, insisto, no hay mayor anhelo para una familia que tener su techo propio, aunque se pueda rentar, aunque se pueda todo, pero ya si mientras más familias lo puedan adquirir, el negocio de ustedes se hace mucho Claro. mejor y es una cuestión de ganar, ganar Y todo el mundo así como mismo es, o sociedad. sea, al final eso se traduce en desarrollo económico y social Así es. para toda la nación. O sea, es definitivamente el camino y la vivienda es parte muy importante de lo que, del anhelo, como tú dices, que tiene una persona y de lo que puede marcar a dónde puede llegar y a dónde puede llevar a su familia en un entorno con garantías de seguridad y de para criar a sus hijos. Cómo no. Bueno, pues te agradezco tantas importantes informaciones aquí, Jorge, y entonces nos mantendremos ya más adelante pues en contacto a ver cómo se mueve la situación, quiera Dios que los costos puedan bajar, cómo más adelante, 4, 5, 6 meses puedan impactar los nuevos tipos de interés y bueno, que sigamos teniendo noticias positivas para darle. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Bueno, invitación. gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.